Jorge, bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Univieta Gracias a TV. ti, Alejandro. Muy amable y muy agradecido por tu invitación. Igualmente, Jorge, la primera pregunta, ¿quién es realmente Alejandro Betancourt y cómo hizo esa fortuna durante los años de Chávez? Vamos a empezar por allí. Bueno, esos eran una serie, unos compañeros que coincidieron en su mayoría en el mismo colegio, en el bachillerato, o por lo menos en el mismo círculo social. Algunos de ellos están emparentados, otros simplemente eran amigos que coincidían en el mismo círculo social y desde muy jóvenes vieron la posibilidad, la necesidad y tuvieron la oportunidad de hacer grandes negocios. Ellos comenzaron con negocios pequeños, pero rápidamente, gracias a los contactos que tuvieron de manera directa con Rafael Ramírez, exponenciaron su fortuna con las llamadas turbinas, ¿te acuerdas? Las primeras turbinas de General Electric, que además resultaron ser repotenciadas, es decir, no eran originales, sino eran repuestos usados que habían sido reconstruidos. Bueno, ahí se produce el primer gran fraude en contra de la nación y además de ello, la cuantificación de todos los negocios que ha hecho, porque no ha parado ni un solo día. Alejandro Betancourt y su grupo de bolichicos está estimada en 21, 22, 23 millardos, es decir, billones de dólares. Algo así como el equivalente a todo el escándalo de PDVSA cripto. Es una, Muy por debajo, pero muy por debajo de lo que se le atribuye a Alex Saab. wow, imagínate. ¿Qué fue? Y esto para conducirme, para que me expliques por qué Tron lo necesita y por qué se está trabajando con él, si era importante hacerlo, ¿no? Y probablemente tendremos nuestra lectura. Nosotros no estamos en la Casa Blanca, no tenemos ni siquiera ninguna incidencia en el régimen ni en el tutelaje. Pero bueno, lo estamos analizando como periodistas y para entenderlo como consumidores, como ciudadanos, ¿no? Fíjate, ¿qué fue Derwit Associated? ¿Qué significa? Un nombre que, aunque yo como venezolano, y sé que nuestra audiencia también está compuesta de muchos cubanos, me cuesta recordar, ¿no? ¿Y por qué Betancourt terminó convertido en uno de los símbolos de esos bolichicos? Ese primer contrato Bueno, del que habla, ajá. el caso de Derwit es porque se le atribuye toda la debacle y todo el colapso en el sistema eléctrico venezolano. Simple y llanamente, cada vez que los venezolanos sufren una caída en la electricidad que reciben en sus casas, un apagón que ya es bastante frecuente, que en Caracas y en el resto del país son hasta de 12 horas, sobre todo en el interior, en Caracas los ponen más cortos. Bueno, por supuesto que empiezan a recordarse a Alejandro Betancourt, pero la impunidad es por lo que más se le recuerda. Pero eso es solamente una parte de su desarrollo. Betancourt tiene varios bancos, no uno, varios bancos. Ha participado en todos los esquemas de corrupción desde que Rafael Ramírez estaba en PDVSA y además dentro y fuera de Venezuela. Tiene también muchos tentáculos en todas las tramas importantes en contra de la administración de Venezuela. Entonces es un hombre que, por supuesto, en caso de hablar, porque pasó y ha pasado en la historia de los Estados Unidos en muchos otros casos de mafia, en muchos otros casos de droga, que han reclutado a personas que están en las entrañas del monstruo y han llegado a un acuerdo con él a cambio de información y de confesión. Hasta los momentos, Betancourt se ha librado a la justicia porque él ha sido un permanente informante de los servicios del Departamento de Justicia. Pues. Ahora, y será por eso que pasa de ser, lo que quiero entender es como un personaje con semejante historial de controversia se convierte en una pieza útil para este nuevo esquema venezolano de tutelaje que comenzó el 3 de enero. Porque él conoce dónde los pueden sabotear, él conoce en cuáles son las debilidades, él conoce incluso, o sea, sus empresas han manejado las asociaciones estratégicas, ha tenido participación en la explotación de la faja del Orinoco, en las unidades esas que se crearon para los mejoradores. Acuérdate que ese es petróleo extra pesado y a ese petróleo hay que sacarle extraerle un mineral que se llama el coque, que está dentro de ese petróleo extra pesado, que además el coque se transforma en esas unidades, ellos le dicen catalíticas, creo que es como se denominan, lo transforman y ese mineral también se vende en el mundo entero. Entonces Betancourt tiene que ver con todos esos procesos de la apertura, la reapertura petrolera y conoce cada una de esas fases y conoce a cada uno de los implicados y cada uno de los mafiosos que actúan en cada uno de esos niveles.
Claro, ahí me respondiste la próxima. Te iba a preguntar si tenía conocimiento de contacto, conocimiento petrolero. Ya está respondido. Entonces sigo con la próxima inquietud, ¿no? Para entender quién es Alejandro Betancourt y por qué la decisión del presidente Donald Trump. Y sobre todo actualmente, cuando Estados Unidos quiere aumentar rápidamente la producción venezolana. Era una pieza fundamental para ello, Jorge, tener Por a Alejandro supuesto. Betancourt aliado. Por supuesto, pero es que fíjate tú que Betancourt tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la venta del petróleo, tiene que ver con la producción, con la explotación. Y en el caso del petróleo que se saca de la faja, él conoce todo el proceso de cómo se les extrae, cómo se sustrae el coque y con los derivados que se puede hacer. Inclusive él ha participado y ha recomendado a empresas para que participaran. Una de esas empresas la manejó el propio Francisco Convit. Entonces, no le pueden echar cuento porque como ha participado en todos los niveles dentro de la industria petrolera, de todos los tipos de negocios, es el hombre que sabe hasta en cuánto realmente están estimadas esas reservas, para que tenga una idea. Es decir, es un títere como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez de la administración Trump en este tutelaje Sí, pero con necesarísimo para... información muy, muy, muy valiosa. Estamos hablando del hombre que maneja la mayor información del país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Claro, y ahí se puede entender básicamente por qué se toma la decisión ahora. ¿Cuál es la relación, según tus investigaciones, Jorge, de Betancourt con Delcy Rodríguez? Bueno, han sido socios, han sido aliados y están conspirando juntos desde hace ya algunos años. Yo pienso que desde 2018, 2019. Acuérdate que Betancourt tuvo como abogado a Giuliani. Betancourt es el que trae, o sea, en algún momento fue aliado de Harry Sargent. Ahora los crucifican. Ahora Harry Sargent es un mártir y Betancourt fue el que le quitó sus negocios, así como los hijos adoptados de Cisneros son unos mártires. No, nada de eso. Son unos bandidos tan bandidos como Betancourt, pero Betancourt, afortunada o desgraciadamente, está trabajando para el bando que está en este momento dominando el mundo. Entonces, para ellos, en medio de un escenario de guerra, de conflicto bélico, en medio de una guerra comercial en contra de China y una guerra regular en contra de Irán en el Medio Oriente, Betancourt es un hombre muy importante por el tipo de información que maneja en relación a la industria petrolera venezolana. Tiene toda la mayor data posible, más que cualquier cuerpo de seguridad. Entonces, la administración Trump, gústenos o no, está aplicando una política de pragmatismo absoluto. No me importa dónde vienes. ¿Qué hacemos con Betancourt? Preso no sirve porque no da la información. Y libre puede venderle esa información a una potencia enemiga. ¿Qué pasaría con esa información en manos de China o en manos de Irán? ¿Qué es lo menos malo? ¿Qué es lo mejor para el destino de todo? Y Esa es la eso valoración que hay que hacer. y es estupenda, porque nosotros con ese buenismo de no, se está haciendo algo malo, está trabajando con delincuentes, pero fíjate, es que siempre hay que ponerlo, y eso me gusta mucho de tu trabajo, siempre hay que ponerlo en contexto con lo mayor, no con lo menor. Lo mayor es que nosotros tenemos Estados Unidos, tenemos, y los que vivimos en este país, y los que amamos la libertad, tenemos grandes enemigos, y de primero está China, y está Rusia, y está Irán, y entonces, si esta información llega a manos de ellos, pues pueden usarlo para destruirnos, que es su pretensión. Correctamente, inclusive Betancourt estuvo asociado a alguna de sus empresas o de sus allegados bolichicos. Acuérdate que él es el bolichico en jefe. Entonces, él también tiene ascendencia sobre el resto de este grupo de bolichicos. Y algunos de ellos tenían negocios en Rusia. Betancourt maneja información de Rusia, de Ucrania, maneja información vital de China, del Medio Oriente. Él conoce de la A a la Z todo ese proceso de PDVSA cripto, de ese mega fraude, porque además él participó en eso de los tanqueros fantasmas y la venta del petróleo. Entonces, Betancourt es un pulpo con 1000 tentáculos. No 1000 cabezas, una sola cabeza, pero 1000 tentáculos. Es necesario para tener control de lo que está pasando en Venezuela en este momento, tener a Betancourt de este lado. De hecho, creo que en el momento que estamos hablando, Betancourt está ahorita en Caracas. Allá está en Caracas. Ya, no, en este momento está en Caracas, sí. Imagínate. Bueno, te iba a preguntar por la reconstrucción de Venezuela utilizando a estos empresarios que hicieron negocios multimillonarios durante el chavismo. Pero bueno, también creo, Jorge, te voy a hacer dos en una, que aquí hay una necesidad de, primero, el pragmatismo de lograr un objetivo. Y el objetivo es sacarle la mayor riqueza. Fíjate que el día de ayer
hay un anuncio de la PDVSA, la producción, de creo que 15.000 millones o 15 billones de dólares han logrado extraer en los últimos tiempos, creo que desde el 3 de enero, y bueno, de la cual hay una gran parte que sigue manejando de ese dinero que paga Estados Unidos, pero que va a servir para la reconstrucción del país. Entonces, pero ese aumento de producción está representado precisamente en esa empresa que manejaba Betancourt, por una parte, y por otra parte en esas empresas norteamericanas que pudieron retomar, reposesionar, o si se quiere, volver a producir lo que ellos venían produciendo. Esa es la diferencia nada más.